que me pone de ñoño, le gusta fumar la rama, porque el pide ese moño, hacértelo con amor, que lo sienta al venirme, no te... Entonces ya vimos cómo se procede con estos límites cuando uno de los extremos es infinito o menos infinito. Bien, ya habíamos hecho la integral y faltaba, habíamos llegado hasta aquí. Solo restaba evaluarla. Cuando la evaluamos a menos 1, me queda exponencial de menos 1, aparece esto aquí. Y cuando evaluamos en A, pues me queda un medio y a la menos al cuadrado. Bien, ahora no hemos terminado. Tenemos que tomar el límite cuando A tiende a menos infinito. Entonces, esta primera parte pues no resulta afectada por ese límite porque es una constante. Bien. Y lo que está aquí, esto sí, porque nos quedó un medio e a la menos a al cuadrado. Y tenemos que ver cuánto da ese límite. Bien. ¿Cuánto da ese límite? O sea, quedó un medio e a la menos a la 2. Y tengo que calcular el límite cuando A tiende, recuerden, a menos infinito. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a colocar números negativos, ¿cierto? Porque si se acerca a menos infinito, pues me acerco con menos 1 millón o menos 2 millones. Entonces, dentro de este paréntesis van a haber números negativos. Pero si lo elevo al cuadrado, fíjense, van a quedar positivos. Ahora, con este signo de menos, vuelve y queda negativo. Entonces, a la final, este límite aquí es cuando es de la exponencial cuando su argumento, que es esto que voy a escribir en corchete, se va a menos infinito. Ya sabemos que la exponencial tiende a 0 cuando su argumento tiende a menos infinito. Es decir, lo que estoy diciendo es que el límite cuando x tiende a infinito, o cuando x tiende a menos infinito, de a la x es igual a 0 por su gráfica. Entonces este límite es 0 aquí. Bien, eso es lo que el libro concluye o nota que esta parte sombrea es 0 y por lo tanto esa integral va a dar simplemente esto, un medio por a la menos 1, que es lo mismo que tener menos 1 sobre 2e, donde es el número de Euler. Bien. Entonces la integral converge y converge a ese valor negativo. ¿Listo? Entonces ahí usamos nuevamente la regla en la que uno sustituye el infinito por una constante y luego toma el límite. Esa es la dinámica en estos casos. Bien. Aquí en el ejemplo 2 dice calcula la integral de 0 a infinito de la función seno de x. Fíjense que ese límite es un límite sospechoso, porque la función seno de x es una función que oscila, no es una función periódica, que todo el tiempo se mueve entre menos 1 y 1, así. Es decir, oscila así, entre menos 1 y 1. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva que va a definir? Pues el área que se suma aquí, se resta aquí. La que se suma aquí, se resta acá. ¿Sí? Porque cuando tenemos área bajo la curva, pero está debajo del eje X, esta área se considera negativa y acá positiva. Entonces lo que se suma se resta. Bien. Entonces, digamos, si yo escojo un B por aquí para truncar la sumatoria, digamos que cuando hago ese truncamiento, estas dos se están eliminando, estas dos se eliminan, y me va a quedar un área que es la resta de estas dos, más este pedacito. Eso me dará algún número, pero si escojo un B por acá me dará otro número. Y así sucesivamente. Entonces este ejemplo que nos muestran aquí, nos dice que lo que es claro que el límite no existe en esos casos. Bien. Si uno hace el procedimiento, considera este infinito como un B, hace la integral de seno que es coseno, o al menos coseno,
evalúa entre b y 0, a la final va a tener que calcular este límite. El límite de 1 menos coseno de b. Pero coseno de b, cuando b tiende a infinito, no tiende a nada, ¿no? Por ser una función que oscila. Y aquí está pues la función y el significado de por qué eso no converge. Bien. Y el último caso es cuando tenemos integrales en el que los dos límites de integración son infinitos. Es decir, el inferior es menos infinito y el superior es infinito. Entonces, en esos casos podemos convertir esa integral con sus dos extremos infinitos en una integral en la que uno de los extremos es infinito y el otro no. Bien, usando esta propiedad. Es decir, que integrar desde menos infinito a infinito es lo mismo que integrar de menos infinito a 0 y luego de 0 a infinito. Y ya cada una de estas integrales las sabemos hacer. Bien, eso es lo que les quería mostrar ahí, cuando los dos extremos son infinitos. ¿Y qué más habla aquí? Aquí hacen unos ejemplos que son algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Porque este ejemplo tiene que ver con distribuciones de probabilidad. Bien. Cuando uno tiene una función de densidad, entonces, eso tiene que, no sé si ustedes han visto probabilidad. Uno en probabilidad tiene una variable aleatoria, ¿no? Es una función que puede tomar algunos valores. Pensemos en el caso en el que tenemos un dado, ¿no? Entonces, cuando uno lanza el dado, puede dar cualquier valor, 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es lo que llama una variable aleatoria. Entonces, uno quiere calcular la probabilidad, digamos, de que esa variable aleatoria tenga un valor menor o igual a... Entonces, puede ser que esta variable aleatoria tenga una función de densidad que llamamos f de x. Y si esa función tiene esa variable aleatoria tiene una función de densidad, entonces esta probabilidad se calcula como la integral de menos infinito hasta a de la función de densidad de esa distribución, perdón, de la función de densidad de esa variable aleatoria x. Bien. Pero entonces estas funciones de densidad tienen que cumplir algunas propiedades. Una de ellas es que la integral de menos infinito a infinito de esa función f de x de 1. Bien. ¿Qué interpretación tiene eso? Pues que si la variable aleatoria toma algún valor, algún número real, la probabilidad de que tome algún valor entre menos infinito e infinito, pues es el 100%, ¿no? Por eso esta integral tiene que dar 1. Entonces ese ejemplo está pensado en ese espíritu, ¿bien? De la probabilidad. Entonces aquí dice, muestre que esta función, definida así por trozos, es una función de distribución de probabilidad, ¿no? Válida. ¿Qué quiere decir eso? Que si hace la integral de menos infinito a infinito de esta función, eso da 1. Ustedes pueden verificarlo. Determine su valor esperado, su media y su varianza. Entonces por aquí dan la definición del valor esperado, ¿no? La definición del valor esperado de la variable aleatoria es... Todo esto tiene que ver con estadística y probabilidad. El valor esperado de una variable aleatoria de x que tiene esta distribución o esta función de densidad es la integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad por dx. Entonces aquí empiezan a aparecer estas integrales impropias. Bien. En el mundo de la probabilidad es común esta integral de infinito a menos infinito. Bien. Aparece, por ejemplo, si esta variable aleatoria tiene distribución normal, no sé si ustedes han estudiado eso, distribución normal estándar, ¿no? No dice x tiene una distribución normal estándar 0, 1. Eso quiere decir que tienen una función de densidad así. Si no estoy mal es 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado. Esa es la distribución normal estándar. Entonces, calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria tome un valor menor que 1, menor que 2.
Sería así, calcular el valor esperado de esta función, que va a ser 0, ¿no? Sería hacer una integral de este tipo. Bien. Entonces, en la próxima clase podemos hablar más sobre distribuciones de probabilidad y funciones de densidad. Aquí se hace una introducción a eso. Bien. Bueno, esta es una condición necesaria, ¿no? Que además de que la integral de menos infinito a infinito valga 1, la función tiene que ser mayor o igual que 0 siempre. Bien, porque tiene que ver con probabilidades. No podemos aceptar probabilidades negativas. Entonces, aquí se define eso, ¿no? Algo interesante, algunas aplicaciones. Los que hacen análisis de datos están usando estos resultados todo el tiempo, ¿no? Bueno, aquí está la distribución normal que les mencionaba. Pero como yo la hice con sigma igual 1 y con mu igual 0. Entonces es la función que escribí, ¿no? La normal estándar. Que esa función densidad tiene esta gráfica, ¿no? Es simétrica con respecto al eje Y. Bien, aquí se hacen algunos ejemplos y hasta se hacen algunos, creo que en los ejercicios pedirán algunas cosas en las que le dan un contexto de probabilidad. Bien, pero siendo las 3:59, como yo sé que ustedes tienen muchos compromisos, entonces terminamos por aquí y continuamos el martes. Bueno, el martes es festivo, ¿no? Entonces continuamos el jueves de la próxima semana. Perfecto, ¿está todo bien? Sí, profe. ¿Está todo el mundo concordando con eso? Sí, señor. Bueno, entonces si a ustedes les gusta la probabilidad, les recomiendo que lean esa sección, es muy interesante. Bien. Y bueno, nos vemos el jueves. Feliz fin de semana, feliz puente.